Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. En el imaginario de México y bueno, de medio mundo, hay personajes de cine que se quedan para siempre. Uno de ellos es Mamá Elena, de Como agua para chocolate, esa matriarca implacable. Uf, total. Interpretada magistralmente por Regina Torné. Un papel autoritario, casi cruel. Exacto. Lo que nadie podía imaginar es que la realidad iba a escribir un guión mucho más oscuro para la hija de la actriz, para Regina del Pilar Campos. Una historia que supera cualquier ficción. Por la brutalidad y por esa pasión tan desbordada. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en las fuentes que tenemos de este caso, del año 2006. Son sobre todo crónicas periodísticas de la época y algunas transcripciones de programas de investigación. Y el objetivo es doble, ¿no? Por un lado, reconstruir los hechos, que ya avisó, son escalofriantes. Y por otro, que quizás es lo más interesante, intentar desentrañar esa red tan compleja de obsesión, de manipulación y, claro, el factor que lo tiñe todo. ¿La fama? ¿El peso de la fama de su madre? Exacto. Claro, ese es el núcleo. Dos mundos que chocan de frente. La hija de una actriz famosísima y un taxista. Empecemos por ahí, por los protagonistas. Venga. Por un lado, Regina del Pilar Campos. Tenía 35 años y estaba en pleno divorcio. Y por otro, Edgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista que empieza siendo su chofer de confianza y acaba siendo su amante. ¿Y cómo era esa relación? ¿Qué nos dicen las fuentes? Pues la dinámica es clave para entender todo lo que pasó después. Lo que cuentan las crónicas es que la cosa escaló a una velocidad de vértigo. O sea, muy rápido. Rapidísimo. Él era su conductor, pasaban muchas horas juntos. La convivencia diaria. Justo. Y eso derivó en un romance muy intenso, casi febril. El vínculo se hizo tan fuerte que uno de los reportajes que manejamos dice, y cito textualmente, que se comportaban como si tuvieran un matrimonio de años. O sea que no eras una simple aventura, había un proyecto de vida ahí. ¿O eso parecía? Parecía. Pero claro, había un problema. Un obstáculo gigantesco. Muy real. Muy real. Edgar estaba casado. Llevaba 6 años con Maribel Monroy Flores, de 26 años. Y no solo eso. Tenían una hija pequeña. Exacto. Y según los testimonios, Edgar le pidió el divorcio a Maribel varias veces. Con la intención, supongo, de formalizar lo suyo con Regina del Pilar. Todo apunta a eso. Quería dejar una vida para empezar otra. Y es aquí donde la historia se tuerce de verdad, porque Maribel se niega. Se niega en rotundo. Su argumento, según las fuentes, era el bienestar de su hija. No quería romper la familia. ¿Y esa negativa? Esa negativa es el catalizador de la tragedia. La frustración de los dos amantes empieza a crecer, a enconarse. Y es entonces cuando la obsesión de Regina del Pilar cruza una línea muy peligrosa. ¿Te refieres a las amenazas? Precisamente. Las fuentes son clarísimas en esto y demuestran una premeditación que pone los pelos de punta. Durante meses, Regina del Pilar se dedicó a enviar mensajes anónimos y amenazantes a Maribel. ¿Y qué le decía? El contenido era siempre el mismo, una exigencia para que dejara libre a Edgar. Vamos, que pasamos de un lío sentimental a un acoso en toda regla. Totalmente. Entonces tenemos el cóctel perfecto para la tragedia. Una obsesión que no para de crecer y un obstáculo, Maribel, que se niega a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo se pasa de las amenazas por teléfono a la violencia de esa mañana del 24 de enero de 2006? Pues se pasa con un plan. Para Maribel Monroy, esa mañana empieza como cualquier otra. Deja a su hija en el colegio. Una rutina normal. La normalidad absoluta. Pero al volver a su casa, en la delegación Tlalpan de Ciudad de México, esa normalidad se hace añicos. Ahí es cuando aparece la camioneta. Efectivamente. Una Nissan Quest de color rojo la está esperando. Dentro, según la versión más extendida, están Regina del Pilar y 3 hombres. Y Maribel la reconoce. Al instante. Reconoce a la mujer que llevaba meses atormentándola. Le pone cara a sus amenazas. Perdona que te interrumpa, pero lo de embestir la puerta de la casa con la camioneta, eso es de una violencia casi cinematográfica. Es que no es un secuestro sigiloso. Para nada. Es una declaración de guerra, es pura rabia. Es una demostración de fuerza brutal. Maribel intenta correr, refugiarse en su propia casa, pero no tiene ninguna oportunidad. La camioneta acelera y revienta la puerta. Y ahí la cogen. Los hombres se bajan, la someten por la fuerza y la meten en el vehículo. Todo a la vista. Y lo que pasa dentro de esa camioneta es el horror. Es el horror en estado puro. Lo que describen las actas policiales y las crónicas es terrible.
Durante el trayecto a otra delegación, la Magdalena Contreras, la golpean de una forma salvaje hasta que queda inmovilizada, indefensa. ¿Y después? Después uno de los cómplices coge una cadena y la estrangula, hasta matarla. Pero no se conforman con eso. El plan va más allá. Quieren hacer desaparecer el cuerpo. Sí, el objetivo era el borrado total, que no quedara nada. Conducen hasta un paraje baldío, una zona apartada, sacan el cuerpo de Maribel, lo arrojan al suelo, lo rocían con gasolina y le prenden fuego. Buscaban el crimen perfecto. El crimen perfecto, que no quedara ni un rastro ni una prueba que los conectara con ella. Pero el crimen perfecto no existe. Siempre hay un fallo, un detalle imprevisto. Y en este caso, el error es fatal y a la vez muy mundano. ¿Cuál? Los testigos no contaron con que en esa zona, aunque estuviera apartada, habría gente. Varios transeúntes ven la columna de humo, notan un olor nauseabundo y, vamos, no dudan un segundo en llamar a la policía. O sea que su intento de crear una escena limpia se viene abajo por la curiosidad de unos desconocidos. Justo. Y la policía llega rapidísimo entonces. Increíblemente rápido. Varias patrullas llegan al lugar cuando los responsables todavía están cerca. Se inicia una persecución y consiguen detener a 2 de los ocupantes de la camioneta. Y una de ellas es Regina del Pilar. Una de ellas es Regina del Pilar Campos, exacto. Un momento, me he quedado con un detalle. ¿El otro detenido quién era? Y este es un dato muy turbio. El segundo detenido es un menor de 17 años, Jorge N. Un menor. Sí, y no es un desconocido. Según las fuentes, era el chofer particular de la propia Regina. ¿Cómo? ¿Su chofer personal? ¿Y menor de edad? Esto añade una capa de manipulación aún más oscura. Uf, desde luego. Las fuentes no profundizan mucho en su historia, más allá de su rol, pero su presencia plantea preguntas muy incómodas sobre la influencia que Regina del Pilar ejercía en su entorno. Me imagino. ¿Y ella al ser detenida, qué dice? Pues intenta una última maniobra de la desesperada. Alega que ella también es una víctima, ¿no? Que la han secuestrado. Exacto. Intenta vender esa historia. Pero es un castillo de naipes. ¿Por qué? Por las pruebas físicas. Son evidentes. Tiene quemaduras en la ropa y en el pelo. Cuando la policía la confronta con eso, se derrumba. Y lo confiesa todo. El plan, la ejecución, todo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más confusa, porque según los documentos que hemos revisado, hay 2 versiones sobre cuánta gente iba en esa camioneta. Sí, y esto es fascinante. La versión más conocida, la que salió en todos los medios, habla de 4 autores materiales, Regina y 3 hombres. 2 de ellos habrían escapado. ¿Vale? ¿Y la otra? La otra versión, que aparece en algunas crónicas menos difundidas, sugiere que los únicos implicados en el acto físico, en el asesinato, fueron Regina y el joven chofer, Jorge. Pero eso es un cambio radical. O eran 2 o eran 4. ¿A qué se debe esa discrepancia? Es una pregunta excelente. La versión de los 4 podría, en cierto modo, diluir la responsabilidad de Regina. No es lo mismo ser la líder de un grupo que ser una de 2 autores. Claro. Sin embargo, lo que es muy llamativo es que a pesar de esa diferencia, tanto la confesión de Regina como la de Jorge N. señalan de forma inequívoca a una tercera persona. Como el cerebro de la operación. Exacto. Al autor intelectual. A Edgar Eslava, el amante. El amante y esposo de la víctima. Lo señalan como el hombre que, según ellos, ayudó a planificarlo todo, aunque no estuviera físicamente en la camioneta. Que es muy conveniente para ellos, ¿no? Señalar a alguien que no estaba en la escena del crimen les quita parte del peso. Desde luego. Pero la convicción de la Fiscalía se basó en que los testimonios de los 2 eran muy consistentes en ese punto. Para la justicia, la implicación de Edgar como planificador fue total. Y claro, con todo esto, la hija de una famosa, un crimen pasional, una brutalidad extrema. El caso explota en los medios. Explota. Se convierte en un circo mediático. Claro, el tema de conversación nacional. Pero me imagino que el foco no se queda solo en Regina del Pilar. No, que va. Se desplaza inevitablemente hacia su madre, la gran Regina Torné. La pregunta que todo el mundo se hacía era ¿cómo reacciona una de las actrices más queridas cuando su hija comete un acto tan atroz? Y sus declaraciones públicas son
Son de estudio. Son una clase magistral de control de daños en la peor crisis imaginable. Un equilibrio increíblemente complejo. Por un lado, y esto es muy importante, en ningún momento justifica el crimen. De hecho, una de sus frases es lapidaria. Yo sé que esto es terrible. Mi hija hizo algo, por eso está ahí metida. Asume la culpabilidad, no la niega. Sin rodeos, lo cual es una estrategia inteligente. Claro, la estrategia es no negar el crimen, que sería absurdo, pero sí intentar rebajar la percepción de monstruosidad, convertir a su hija de verdugo a una especie de segunda víctima. Exacto. Es una jugada mediática muy calculada. Mi hija no es mala, estaba cegada. Intenta enmarcarlo todo en la narrativa clásica del crimen pasional. Sostiene que su hija fue manipulada por Edgar. La describe como una mujer apasionada, pero que, bueno, no tiene el perfil de una asesina. Busca un resquicio de empatía. Desesperadamente. Y para reforzar esa idea, suelta una bomba informativa. ¿Ah, sí? Sí. Revela un dato que añade todavía más melodrama al asunto. Según ella, Edgar le había pedido matrimonio a su hija solo 2 semanas antes del asesinato. Wow. Con eso, refuerza la imagen de su hija como una mujer enamorada, engañada, a la que le habían prometido un futuro que la otra mujer, la víctima, le estaba negando. Es increíble cómo, en medio de una tragedia así, se puede tener la cabeza fría para construir un relato público tan específico. Y es que ella entiende perfectamente el poder de los medios. Y claro, esto abre un melón muy interesante sobre la fama y la responsabilidad. Regina Torné llega incluso a pedir disculpas a su público por esta cosa tan fea. Con ese gesto está reconociendo algo fundamental. Que su estatus de celebridad convierte una tragedia familiar privada en un asunto de interés general, casi en un espectáculo. El peso de su propio nombre. Al final, tras el juicio mediático y el judicial, llegan las condenas. Y son duras. Muy duras. Regina del Pilar Campos es sentenciada a 35 años de prisión por homicidio calificado. Y a Edgar Eslava, el autor intelectual, le caen 26 años. Y ahora, las fuentes nos permiten dar un salto en el tiempo de 20 años. Nos plantamos en el presente, enero de 2026. Sí, y el panorama ha cambiado radicalmente. Regina del Pilar ha cumplido ya 2 décadas de su condena en el penal femenino de Santa Marta, Acatecla. Los informes que hemos consultado indican que su comportamiento en prisión ha sido bueno. De hecho, parece que se ha labrado un cierto respeto. Da clases de inglés a otras internas. Y con ese historial ya ha solicitado la libertad anticipada. La ha solicitado. Y podría conseguirla, pero hay una condición. Un último obstáculo. Un obstáculo puramente económico. Pero que parece insalvable para ella. Para que la liberación se haga efectiva, debe pagar la reparación del daño a la familia de la víctima. Son 163.249 pesos. Y no los tiene. Y parece que no tiene cómo conseguirlos, porque el apoyo familiar que pudo tener en el pasado se ha esfumado. Se ha quedado sola. Radicalmente sola. Este es el detalle más revelador de su situación actual. Según varios reportajes, su madre, Regina Torné, dejó de visitarla en la cárcel alrededor del año 2014. Poco después, la actriz se retiró, se mudó a Puebla y fundó una academia de artes. Cortó lazos. Cortó lazos. Un momento. ¿Ni siquiera su madre la visita ya? ¿Y sus propias hijas? ¿Qué ha pasado con ellas? Cuando todo ocurrió, tampoco la visitan. Está, a efectos prácticos, en una situación de soledad absoluta. La mujer por la que su madre movió cielo y tierra en los medios hace 20 años, ahora es una reclusa olvidada por su propia familia. Es tremendo. Así que hemos recorrido una historia que arranca con un romance clandestino, se convierte en una obsesión mortal. Desemboca en un asesinato de una brutalidad extrema y un juicio que fue un circo mediático. Para llegar 2 décadas después a la posibilidad de una liberación silenciosa. ¿Solitaria? Una salida a un mundo donde parece haberlo perdido absolutamente todo. Y esto, inevitablemente, nos deja con una reflexión final. Las fuentes sugieren que si Regina del Pilar logra reunir ese dinero, podría salir en libertad pronto. Y esto plantea una pregunta muy profunda sobre el concepto de justicia. Cuando una persona cumple una larga condena por un crimen violento, la justicia se limita al tiempo cumplido entre rejas. O, por el contrario, la ruptura total de los lazos familiares, el abandono de tu madre, de tus hijas y el desafío de reintegrarte en la más absoluta soledad constituyen una forma de castigo continuo. Una segunda condena que empieza justo cuando la primera termina.
¿Qué queda de una persona cuando la pasión que originó el crimen se ha extinguido por completo y solo perduran sus consecuencias y el eco del silencio? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.